Oye, influencia para el anatema. Ese será el tema. Para la gloria y honra del Altísimo. Influencia para el anatema. ¿Qué hombre de Dios hoy se atreve a reclamar lo más justo para las islas? Para esas islas tropicales, a través de la justicia, en las tierras fértiles que nos informa la Biblia. Además, ¿cuáles son los retos de ser protector del ambiente y regirse por la Biblia? Porque la mayoría siempre ha estado solo para los países gigantescos. Pues si nunca han meditado en eso, puede que estés fallando en ese mandamiento de Dios según te lo pide el libro de Números 35-33. Allí te dice: y no contaminarás la tierra donde estuvieres. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Jesucristo dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, según Mateo 5:20. En estos tiempos, a los niños pequeños, en las escuelas les están presentando cátedras filosóficas, influenciándolos para que sean transgénero. Les enseñan a los pequeños que ellos pueden cambiar su sexo. Les enseñan que si son mujeres pueden ser hombres. Y si son hombres pueden cambiar para ser mujeres. Esos pueden influenciar. Esos maestros influencian en pequeñas mentes. Y actúan en contra de Dios o de la naturaleza que Dios creó. Existieron unas influencias que comenzaron muchos siglos atrás, cuando Dios les quería enseñar a no caer ante la idolatría de los cementerios. En aquel desierto por 40 años, Él les quiso enseñar a ese pueblo que Él amaba, y aún hoy en día espera su arrepentimiento. Son influencias formando anatema de maldición. Ellos se fueron en contra de Dios, aun cuando Dios les prometió que haría de ellos una nación grande y poderosa. Eso según te dice Génesis capítulo 12, verso 2. Les dijo: y haré de ustedes una nación grande, y los bendeciré, y engrandeceré su nombre, y serán bendecidos. Las nuevas generaciones tienden a influenciar a los pequeños, ya sea por la inmoralidad o la avaricia ciega. Esos que dudan que existe un Dios, les llevan sus cátedras, la cual se las presentan más grandes que el Altísimo. Y algunos de aquellos influenciadores conocían que los sepulcros de idolatría a los muertos le había dejado grandes negocios allá en Egipto. Y los egipcios habían progresado con ese monopolio. Y se quejaron ante Moisés aquel tiempo, diciéndole que no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho eso así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Éxodo, el libro de Éxodo 14:11. Ellos todavía creen que la salvación depende de los sepulcros. Y con el tiempo secular, las nuevas generaciones tienden a olvidar lo justo para todos y las formas de proteger lo vulnerable. Pero existe el enemigo de la justicia que crea influencia en las mentes de pequeñitos y siembra la contaminación tanto en el alma como también en la tierra.
Y aún en pequeñas islas, porque no les importa que se contamine la tierra fértil. Las leyes favorecen lo inmoral para que exista el crimen, como en el caso del nudismo en las playas, lo cual es donde se ve el crimen rampante en estas islas. Millones de personas en poco tiempo fueron convencidas para convertirlas en lo que Dios ha prohibido en el pasado, allá a través de las Sagradas Escrituras. Acechanzas para que nadie llegue al consejo real de Dios. Dice la Escritura, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Proverbios 1, 18 al 19. Y eso tanto como la contaminación de las islas tropicales y la contaminación del alma de los niños que van creciendo. Y se usan a diario se usan para ambos crímenes. Los padres envían a sus hijos a la escuela esperando que allí le enseñen algo mejor para su futuro. Pero sucede que es allí donde les introducen lo que ha de ser maldición a sus próximas generaciones. Como en el otro caso de la contaminación con cementerios y sepulcros. A esos que están en un gigantesco país no le afecta ese anatema tanto como las islas del Caribe. Entonces pues, no demandan. Las escuelas públicas a los más pobres son a los que más les arrojan las malas influencias, ya sea para esclavizarlos con drogas, en la prostitución o ante muchos otros lazos que les tiran a las almas por perjuicio a su sangre o a familia. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, dice la palabra. El enemigo busca mente tierna en donde sembrar la confusión contra las leyes de Dios. Y eso es en las mentes de los niños y en las islas donde no vale de nada la democracia fingida, por cuanto la gran multitud se encuentran en naciones gigantescas. En estos tiempos tenemos mujeres casándose con animales, con perros. También tenemos personas que se visten de animales, porque se han convertido en transgénero animal y ladran como perros en vez de hablar como seres humanos, y hasta duermen en una jaula. Mas la Biblia dice, según Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Las influencias de las personas llevan a una nación a los límites de la ira de Dios, como sucedió con Sodoma y Gomorra. América ha sido bendecida por mucho tiempo, pero al que mucho se le da, más se le ha de demandar. Y al igual que cuando Abraham hizo el conteo hasta llegar a 10, buscando que Dios perdonara a Sodoma, y entonces preservar a los justos, pidiendo misericordia para Sodoma y Gomorra. Eso es según Génesis 18, del 32 al 33. Aquel conteo está ahora mismo siendo elaborado ante la justicia de Dios por siervos de Dios con el alma de aquel justo. Para los que no saben lo que es un anatema, se refiere a un botín el cual se obtiene en una guerra santa. Y es necesario que sea quemado todo
Es la forma que hizo Josías en el valle de Cedrón cuando llevó aquellos cementerios a las cremaciones. Lea Segunda de Reyes, capítulo 23, del 16 al 20. Igualmente en Deuteronomio 20, del 10 al 18. Aquí no se incita a matar a nadie, mas los cementerios de idolatría son anatema, inmundicias que contaminan. Uno de los antiguos pecados de la humanidad que hoy está todavía rampante ante el mundo, del cual pocos murmuran, es eso de construir lápidas de cemento y mármol para idolatrar a los muertos. El conteo de los pecados ante Dios puede ser disminuido si los ricos renuncian a ese monopolio diabólico que le hace daño a las pequeñas islas tropicales. Y si no pueden renunciar a esos negocios que trajeron con influencias de Egipto, pues por lo menos deben surgir leyes que conduzcan los restos de los fallecidos a las montañas de roca o a las cremaciones. Estas leyes justas todavía existen en Egipto y los sepulcros eran en la montaña de roca para que no le hiciesen daño a la creación de Dios. Las influencias más activas vienen de los gigantescos países y las islas pequeñas se han quedado como esos niños en las escuelas que tienen que lidiar con influencias diabólicas por catedráticos en contra de la ley de Dios. Aún para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los sepulcros eran en la montaña de roca para que no le hicieran daño a la creación de Dios. Además, Jesucristo dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Según Mateo 5:20. Los fariseos tenían muchas faltas, hasta de hipocresía. Pero cuando se trataba del pan cotidiano para su pueblo, no dañaban la tierra fértil por la idolatría de ningún muerto. Esto que dijo Jesucristo está en el mismo marco, ese mismo marco de tema, cuando les anunciaba que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Eso es según el verso 17. Y si los fariseos estuvieron mal en ciertas cosas, ¿cuán equivocados están hoy en día los que buscan ser animales o idólatras? Idólatras de cosas que saben que es inmundicia y que dañan la creación de Dios. Inventaron injertarles liturgias falsas de Egipto y idolatrías y llegaron a las islas tropicales. Y luego confundieron hoy a los niños en cuanto al cambio de género. Así surgió la idolatría con su anatema para los muertos miles de siglos atrás. Dios nos instruyó hacia un mandamiento que muchos dejaron pasar desapercibido, porque vieron la tierra tan solo como un pozo séptico a donde pueden arrojar toda inmundicia. Y no es así, porque de allí ha de brotar el árbol de sanidad de las naciones. Y el enemigo conoce que de un niño de Dios ha de surgir la liberación para la creación de Dios. Pero el enemigo transcurre al crimen e inmundicias. Pero dice la palabra: y no contaminéis la tierra donde estuviereis, según Números 35:33. Cristo viene pronto, pero es para destruir los que destruyen la tierra. Los que destruyen esa tierra fértil. Léelo por ti mismo en Apocalipsis 11:18. No podemos dejar que se sigan
aumentando las liturgias falsas en tierras pequeñas de las islas tropicales. En otras palabras, las influencias de algunos maestros en las escuelas que confunden hoy a esos niños con filosofías diabólicas de transgénero y otras inmoralidades. Esa clase de cátedra se multiplica alrededor del mundo entero, a millón. Pero lo que ha querido hacer Dios con las fertilidades de las tierras en islas del tamaño de Puerto Rico, eso lo callan y lo quieren hacer callar. Las escuelas para seguir con la contaminación de sepulcros de inmundicia a tierras que antes eran fértiles. Y se distraen las naciones con temas como el de cambio de transgénero para los jóvenes. Según algunos, el tema de los sepulcros que contaminan, eso yo no puedo enseñarlo ni a los niños ni a las universidades. Y nos dicen los padres cristianos que no les hablen de esas cosas, ni aún a las iglesias. Algunos del pueblo de Israel en el desierto pues le pedían a Moisés seguir con las idolatrías a los muertos que habían aprendido allá en Egipto. Y el profeta Isaías le dijo: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Eso es según Isaías 28:15. O sea, el sepulcro para ellos era su Mesías. Y tal parece que para muchos todavía lo es. Aun cuando la contaminación mata a millones de personas de hambre en el mundo. Pero a pesar que esa clase de idolatría ha pasado desapercibida por miles de años, haciéndole un gran daño a tierras fértiles, el Altísimo me ha dicho que eso ha de acabar. Nos dice en su palabra: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Isaías 28:18. Anular el pacto con la muerte quiere decir que estos óbitos falsos que han aprendido por más de 500 años en las islas ha de terminar. Pero en cuanto a la palabra Seol, el Seol es un lugar que se opone a la obra de Jehová, a la obra de Yahvé. Los que moran allí están espiritualmente y moralmente separados de Dios. Eso lo puedes aprender en Isaías 38:18 y el Salmo 6:5. Por falta de tiempo no te lo leo, pero búscalo por ti mismo. Muchos desconocen la palabra Seol, aunque se han vinculado con una deidad acadia del infierno de nombre similar. O sea, Acadia quiere decir primeros invasores seméticos. De cualquier modo, el uso bíblico no tiene conexión alguna con la mitología de dicha cultura. O en esos varios textos que se habla de personas que descienden al Seol, a la tumba, a los lugares profundos. Lean Salmos 88 del 6 al 10. Y el libro de Amos 9:2. Esto probablemente indique que los hebreos consideraban que el Seol, o sea, el infierno, estaba allá debajo de sus pies. Los muertos, desde luego, se colocaban en sepulcros o tumbas, o luego de las cremaciones en osarios de familiares
Por esta razón, entonces, el lenguaje sobre un reino de los muertos debajo de la tierra es fácilmente comprendido como un infierno o cementerios de inmundicias. La clase de educación que puede rejuvenecer las tierras fértiles, según les enseñó allá en Segunda de Reyes, capítulo 23, Dios al rey Josías, pues no las enseñan en las escuelas públicas. Esto por cuanto Dios hizo la justicia para los más pobres y los consideran todavía aún hoy esclavos. Y al matar millones de personas con las contaminaciones de los cementerios de inmundicias, pues no les es suficiente. Y se meten a las escuelas a confundir mentes indefensas y otras contaminaciones adicionales que producen más muertes entre niños y personas vulnerables. Es como si las leyes de Herodes de matar a todos los niños de menos de 2 años, pues todavía estuviese pendiente. Según Mateo 2:16. Todavía hoy están activas y funcionando por muchos anticristos. Y si es que existieron reyes magos en el pasado que conocían el lugar donde había nacido el Salvador del mundo, hoy todavía existen adivinos que conocen que el árbol de la sanidad de las naciones ha de surgir en una isla tropical. Y conocen que de las 10 tribus esparcidas desde el río Éufrates hasta llegar al Alzarez. Alzarez quiere decir América, con pronunciación antigua. De allí ha de nacer el fructífero de Dios de la simiente de Efraín. Y este ha de dar libertad a la creación de Dios, tal y como lo profetizó el apóstol Pablo, según Romanos 8, verso 21. Cuando dijo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy quieren contaminar a nuestros niños en las escuelas públicas para que no puedan reproducirse o multiplicarse o con más virus y bacterias que traen las formas inmorales. Hoy quieren influenciar para que no obedezcan los mandatos de Dios, de aquellos que puso desde un principio. Y a la tierra fértil la tienden a acechanza con cementerios de contaminación. En estos tiempos, en las escuelas públicas les han traído a nuestros jóvenes las falsas filosofías de matrimonio igualitario. La palabra matrimonio viene de la anatomía de la mujer por tener matriz. Cuando un hombre se junta en sexo a otro hombre, Dios no aprueba tales vilezas, porque el hombre no tiene matriz. Cuando Isaac se juntó con Rebeca, ella vino a llenar el espacio requerido o creado para la necesidad de procreación. Entonces, si ellos no hubiesen engendrado, pues hubiera quedado anulada la promesa hecha a Abraham, de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por su simiente. Esto según Génesis 26:4. Y eso no es como lo dicen algunos evangélicos o predicadores, que tuercen la palabra, tuercen la Sagrada Escritura. Algunos están diciendo que todas las naciones de la tierra serán benditas por Jesucristo o por la simiente de Abraham. Eso no es lo que dice la palabra de allí. Dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente.
Es por la simiente de Jacob y de Efraín, de donde vino Jesucristo. Pero si es que los esclavizan o los envenenan con droga, alcohol, o los matan, los dañan con la prostitución, pues la bendición no puede llegar a la tierra. En otras palabras, a través del pueblo de Israel o Jacob vino la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Porque, o sea, de David vino la simiente de Jesucristo. Porque no puede ser que todas las naciones van a ser bendecidas, porque Esaú también tiene su nación. Y a ese Dios aborrece, según nos dice Romanos 9:13 y Malaquías 1, del 2 al 3. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. No entraréis en el reino de los cielos. Cuando destruyen las islas tropicales con cementerios de inmundicia, esa falta de justicia no te hace mayor que los fariseos. Hablarle a los niños en las escuelas de que pueden cambiar su sexo, eso no es justicia, eso es injusticia. Pues es un antagonismo en contra de la ley de Dios. Porque destruyen lo que deberían de estar naciendo en el vientre de una mujer o en el vientre de la tierra. Existen muchos maestros en las escuelas públicas que conocen estas verdades, pero por no perder sus trabajos hacen silencio de omisión, lo cual es pecado. En las playas de los trópicos se nota la falta de valentía que han tenido los que se llaman ser cristianos, por no exhortar en contra de esos gobiernos corruptos que se hacen ricos con las inmoralidades que venden. Y lo más que venden es la prostitución, las drogas y el alcohol. Eso se nota muy claro en las playas. Porque escrito está: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre me demandaré de tu mano. Ezequiel 3:18. Miles dicen ser cristianos, pero ser cristiano no es cosa fácil. Los que le dieron esa religión fácil fueron los esclavizadores que vinieron a esclavizar, aquellos del pasado que aún están activos con sus riquezas hoy en día, para engañar y destruir la simiente de Jacob y de Efraín. Hermano, ante estos tiempos postreros no se puede ser simple. Porque ser simple en las cosas espirituales implica seguir siendo esclavos. Tú y tus próximas generaciones, lo que le puedes heredar a tus próximas generaciones será esclavitud. Seguirán siendo esclavos, porque escrito está en Apocalipsis 13:10. El que lleva esclavitud será llevado a esclavitud, dice allí. Así como los israelitas en el desierto pedían aquella maldición por medio de las idolatrías, con los cementerios, a Moisés, y a través de los años ha llegado a contaminar las tierras más fértiles en nuestras islas tropicales. Así hoy les inculcan a los niños a que se conviertan ante un anatema del diablo. Pero mientras más grande sea la vileza, más grande es la necesidad de las cremaciones en las islas del tamaño de Borinquen para purificar todos esos cadáveres de la vileza. Porque la vileza sale con fuego, según nos enseña la palabra de Dios,
en Levítico 20, verso 14. Y eso no quiere decir que sea la persona quemada viva, es después de la muerte. Lee la palabra bien. Y ni Jesucristo, ni los profetas, ni los apóstoles, ninguno de ellos se opusieron. La acción de Dios sigue contaminándose por falta del conocimiento de la palabra de Dios, pues aún del polvo o de ceniza ha de surgir la resurrección en el día del juicio. Ya hoy las tierras fértiles reclaman ser más puras para la sanidad y para traer el árbol de sanidad divina a nuestras naciones.